¿Qué tal? Muy buen día tengan todas y todos ustedes quienes nos acompañan en esta transmisión de la presentación de la guía para el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración y o trabajo infantil. El día de hoy, pues, nos congratulamos en presentar esta herramienta, pues, que es producto de un trabajo colaborativo y también de una intensa discusión, pues, para atender una problemática real que pues se encuentra y que afecta a numerosas familias que pues que se encuentran, ¿no?, en contextos de migración y que pues principalmente afecta a la niñez y a la adolescencia en nuestro estado de Oaxaca. El día de hoy pues tengo el honor de moderar esta presentación, al igual que un panel que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta transmisión. También pues despedimos a las docentes, al personal directivo de supervisión y de apoyo a la educación básica que pues se encuentra pues atendiendo a esta transmisión, que pues corra la voz, que hacer que le pase el enlace de Facebook Live del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para que pues más docentes, más personal de educación pues esté atendiendo a esta presentación, porque vamos a proporcionar información muy importante, muy relevante, sobre todo en este marco de las preinscripciones que ya se encuentran realizando muchas escuelas de educación básica. Pues para dar inicio a este programa, me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan el día de hoy, no sin antes agradecer pues su participación y pues su presencia virtual, ¿no? Ya que pues también atendiendo a estas condiciones pues de la emergencia sanitaria que enfrentamos. Y pues bueno, nos acompaña la licenciada Marlene Aldeco Reyes Retana, en representación del licenciado Francisco Ángel Villarreal, del director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Licenciada, muy buen día. Buen día a todos. También tenemos el honor de contar con la presencia y la participación de la licenciada Aida Ruiz García, que es la directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, a quien agradecemos mucho su apoyo y colaboración, pues también para la conformación de esta guía. Bienvenida, licenciada. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Y un gusto estar aquí. Muchas gracias, licenciada. También pues nos acompaña y agradecemos enormemente su participación de la maestra Rosamayra Morales Castro. Ella es docente de la primaria Miguel Hidalgo allá en Acatlán de Pérez Figueroa y que pues nos está pues acompañando el día de hoy. Bienvenida, maestra. Muchas gracias a todos, buenos días y un gusto estar aquí con todos ustedes. Asimismo, quiero dar la cordial bienvenida y agradecer su presencia de la licenciada Rosalena Manzano, quien es visitadora especializada en derechos de la niñez de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Bienvenida, amiga y colega Rosa Elena. Muy buenos días a todas y todos. A orden. Gracias. Y también nos acompaña pues en esta mesa tan importante y donde tengo el honor de presentar a la maestra Bárbara Lascano Torres, quien es la directora de Desarrollo y Vinculación de Solidaridad Internacional CANDA, Asociación Civil, que pues es una de las organizaciones que sin su apoyo, colaboración y sobre todo sin su empuje, ¿no?, para visibilizar esta problemática del contexto, ¿no?, de familias migrantes y de trabajo infantil, pues no hubiera sido posible esta guía. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias y bienvenidas todas y todos quienes nos acompañan. Pues bien, para avanzar en este panel, pues de nueva cuenta agradecemos quienes nos están sintonizando en las cuentas de Facebook Live del Instituto, también de la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos del mismo Instituto, de SICANDA también, de
y de World Vision México. Bueno, vamos a avanzar en nuestro programa, por lo que le cedería la participación a la licenciada Marlene Aldeco, que nos va a dar un mensaje introductorio. Nuevamente los saludo con mucho afecto. Lo hago a nombre del licenciado Francisco Ángel Villarreal, que esta mañana no pudo estar con nosotros, pero les envía todo su reconocimiento en la presentación de esta guía. La situación a la que se enfrenta actualmente las familias enteras en la condición de migración se recrudece al observar a las niñas y niños y adolescentes que las integran, sobre todo en la problemática que han generado, y más con las consecuencias y el impacto en el desarrollo integral de las personas. Y en este caso, que es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, estamos muy preocupados por el impacto en el derecho a la educación. La posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes en esta situación de migración o pertenecientes a contextos de familias jornaleras migrantes cumplan con su escolaridad es una premisa para nosotros, porque no solamente tiene impactos negativos a medianos, a largos o inmediatos, sino que también busca que esta sociedad sea más sensible con esta problemática. Y para contrarrestar esta situación, asumimos como autoridad educativa esta tarea que es garantizar que las niñas y adolescentes puedan ejercer este derecho. Es notorio porque según datos del INEGI, la escolaridad promedio de las y los jornaleros agrícolas migrantes era de 4 a 5 años, en comparación con la media nacional de 8 años, que es actualmente. De acuerdo con los resultados del Módulo de Trabajo Infantil del 2017, el cuarto trimestre de este año en Oaxaca, 168.535 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad se encontraban en una situación de trabajo infantil. 45.448 laboran por debajo de la edad media, que son 15 años. 69.141 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizan quehaceres domésticos en horarios prolongados o en condiciones peligrosas. De estos, el 56.5% son mujeres. Asimismo, 58.724 niñas, niños y adolescentes que laboran en actividades no permitidas lo hacen en el sector agrícola. Es por eso que el día de hoy nos congratulamos en presentar la guía para el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración y o trabajo infantil. Será una herramienta útil, práctica y pertinente para que las escuelas de educación básica del Estado de Oaxaca asuman su compromiso de garantizar el ingreso, permanencia, tránsito y egreso de la población infantil. Esta guía busca que el personal directivo, docente, administrativo, asuma su compromiso de velar el interés superior de la niñez, cumpliendo con la normatividad y rompiendo con diversas prácticas que vulneren los derechos de las personas, sobre todo en el contexto de vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ha diseñado esta guía, la cual se sube a una serie de acciones tendientes a eliminar barreras y contrarrestar las prácticas que impiden el ingreso oportuno de la niñez al sistema educativo. Estamos seguros que esta guía es perfectible, puesto que no se concentran todas las posibilidades de situaciones en las que se encuentra un niño o una niña en condición de migración o trabajo infantil. Sin embargo, el objetivo es que conjuntamente con las instituciones podamos avanzar en la mejoría de la atención educativa de las niñas, niños y adolescentes de Oaxaca, brindando mayores oportunidades para el aprendizaje y para que la niñez oaxaqueña ejerza su derecho a la educación. Esa es la premisa que tenemos el día de hoy, que todos los niños, niñas y adolescentes puedan gozar de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Marlene. Desde el instituto, esta problemática busca atenderse, sobre todo en el contexto donde,
ya las escuelas de los servicios educativos regulares pues tienen que incorporar a las y los niños y adolescentes que busquen ejercer su derecho a la educación y por lo tanto lo tienen que garantizar. Me permitiré compartir un fragmento de esta guía para ir contextualizando a quienes nos acompañan en esta transmisión. Muchos jornaleros migrantes se trasladan acompañados de sus familias, por lo que sus hijos e hijas se ven obligados a dejar la escuela para acompañar a sus padres a los centros de trabajo agrícolas en otro municipio, estado o inclusive en otro país, lo cual los hace muy proclives a participar en trabajo infantil, lo que les impide continuar con sus estudios, dato que se ve reflejado en la escolaridad promedio de las y los niños de familias jornaleras, que asciende a la mitad de la media nacional. Es algo que ya nos comentaba la licenciada Marlene, y que tiene mucha relevancia y mucha vinculación con nuestra siguiente participación, por lo que le pediría a la licenciada Aida Ruiz García que pues nos pueda platicar, también comentar, ¿no? Acerca pues de estos contextos a los que se enfrentan pues las familias migrantes, ¿no? Y que también influye mucho en la condición educativa de niñas, niños y adolescentes y de las acciones que pues vienen emprendiendo desde el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. Adelante, por favor, licenciada Aida. Buenos días. Saludo respetuosamente a Marlene Aldeco Reyes Retana, directora para la atención de los derechos humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a la maestra Rosa Mayra Morales Castro, de la primaria Miguel Hidalgo de Acatlán de Pérez Figueroa, a la licenciada Rosa Elena Manzano, visitadora especializada en derechos de la niñez de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, al maestro Bárbara Lascano Torres, directora de Desarrollo y Vinculación de Sicanda, Asociación Civil, Sebastián Espina, nuestro moderador esta mañana, amigos y amigas que nos acompañan este día. Agradezco participar en la presentación de esta guía para el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración y trabajo infantil. Reconocer al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a Sicanda Asociación Civil y World Vision México para el trabajo realizado, el cual contribuye a generar acciones que permitan eliminar y contrarrestar prácticas que impiden el ingreso oportuno de la niñez oaxaqueña al sistema educativo. Como bien lo indica este importante documento, la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las familias oaxaqueñas a la comunidad migrante se recrudece al observar a las niñas, niños y adolescentes. Por fortuna, gracias a estas iniciativas, podemos analizar, conocer y comprender las prácticas existentes y principalmente encaminar un plan que permita proponer alternativas de solución a favor de la comunidad migrante. La guía para el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración y trabajo infantil refleja la preocupación e imposibilidad a la que se enfrentan niñas, niños y adolescentes en contextos de migración para cumplir con su escolaridad. En este sentido, amigas y amigos, a lo largo de los años se han forjado políticas públicas que buscan contribuir a mejorar las condiciones de vida de las y los connacionales. Habría que recordar, en atención a este documento, el programa de atención a jornaleros agrícolas que lamentablemente concluyó hace algunos años y tenía como objetivo contribuir a la reducción de la exclusión social de la población jornalera agrícola. La educación hoy en día
representa uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de las nuevas generaciones y un derecho que se debe preservar más allá de las circunstancias. Este mensaje ha sido y es una instrucción muy clara por parte del gobernador del estado, el maestro Alejandro Murat Hinojosa, por lo cual el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante realiza de manera permanente una serie de acciones, programas y políticas públicas a favor de las niñas, niños y adolescentes de Oaxaca. Durante años, las y los migrantes han refrendado su compromiso con sus familias y sus comunidades de origen a través del envío y la captación de remesas, lo que sin duda debe motivar a generar iniciativas como las de esta mañana, que sirvan al desarrollo educativo de las niñas, niños y adolescentes. Durante muchos años, la trata de personas ha sido un fenómeno que atenta contra los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes que han sido separados de sus lugares de origen y comercializados como mano de obra o con fines sexuales. De tal forma, el IOAM busca procurar la atención de la población y las comunidades migrantes oaxaqueñas en materia de derechos humanos, protección jurídica, fortalecimiento de la identidad cultural, desarrollo económico, salud, seguridad social y principalmente acceso a la educación. Juntos lograremos abatir este fenómeno y castigar a cualquier persona que promueva el abuso de poder con el objeto de someter a la persona a la explotación sexual, trabajar de manera forzada bajo condiciones no aceptadas o evitar en su caso tengan acceso a una educación. Me congratula que esta guía retome uno de los temas más importantes en la actualidad y en la cual el instituto a mi cargo ha generado apoyos y el acompañamiento permanente y necesario para quien así lo solicite. Me refiero al derecho a la identidad, que consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez de su permanencia a un estado, a un territorio, una sociedad y una familia para preservar la dignidad individual y colectiva. El gobierno del estado, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, en coordinación con la Agencia Consular de Estados Unidos en Oaxaca, realizamos en esta administración ferias de pasaportes americanos a beneficio de la población binacional México-Estados Unidos. Mediante el trabajo coordinado con la agente consular Samantha Watson, se han realizado estas acciones con el objetivo de que menores de 18 años y jóvenes que nacieron en el país vecino del norte, hijas e hijos de padre o madre o ambos de origen oaxaqueño, cuenten con este importante documento de identidad. El IOAM ha dado prioridad al tema migratorio con particular atención a las familias migrantes en retorno, a quienes mediante este tipo de apoyos se les brinda certeza jurídica de tal forma que cuenten con todos sus documentos de identidad e identificación y ejerzan plenamente sus derechos en ambos países. En este caso, la educación, el cual nos ocupa en esta mañana. Ahora bien, en coordinación con la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Ivette Morán de Murat, y la Dirección del Registro Civil y el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, se ha hecho entrega de actas de doble nacionalidad totalmente gratuitas a menores de 18 años que nacieron en Estados Unidos, hijas e hijos de padre o madre o ambos de origen oaxaqueño. Gracias al apoyo del mandatario estatal,
Tan solo en el 2018 entregamos 178 actas. Para el 2019 un total de 304 actas. Y en el 2020 entregamos 155 actas de inserción de extranjería gratuitas a menores de 18 años que nacieron en Estados Unidos a pesar de la pandemia por COVID-19. Con las actas de inserción de extranjería se acredita la doble nacionalidad en la población binacional de Oaxaca que nació en el estado vecino país del norte, y con ello se brinda certeza jurídica a esta población para que acceda a todos los derechos que tienen como ciudadanos en este país. Aunado a esta labor, el IOAM realiza cada año el concurso de dibujo y pintura infantil Mi Familia Migrante, así como el concurso de ensayos sobre migraciones, fronteras y derechos humanos, lo anterior con el objetivo de conocer cómo se percibe el fenómeno de la migración en niñas, niños y adolescentes, lo que finalmente representa fomentar la cultura e impulsar la perspectiva de nuestra niñez en temas tan importantes como es la migración. Celebro que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca establezca y comparta a todas y todos los requerimientos para el ingreso de niñas, niños y adolescentes que no presenten documentos de escolaridad, pero aún más importante, el que autoridades educativas en coordinación con padres, madres de familia o tutores determinen el método pedagógico más conveniente para su ubicación en el grado escolar que corresponda y las medidas compensatorias que fueran necesarias para nivelar los conocimientos. Bajo este contexto, el IOAM ha suscrito múltiples convenios de colaboración con autoridades municipales de las 8 regiones del estado y en materia educativa, pero principalmente el instaurado con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que busca coordinar estrategias que permitan impulsar la garantía, promoción, difusión y protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Desde este espacio, reconozco el trabajo suscrito de todas y todos quienes hicimos posible esta guía para el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración y trabajo infantil. Y reiteramos nuestra disposición para trabajar de la mano, crear, construir y crecer juntos, como lo ha instruido el mandatario estatal. Finalmente, comparto con ustedes los medios de contacto. ioan.juridico2004@gmail.com o el teléfono celular, porque es muy difícil comunicarse con nosotros a través del conmutador de Ciudad Administrativa, 951-127-5499 para cualquier asesoría jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Te agradecemos mucho su participación y sobre todo, pues estos servicios que ya se encuentran brindando, sin duda alguna, pues son un avance pues para atender esta problemática, y esta guía busca acercar esta información aún más pues a directivos y docentes quienes reciben niñas migrantes, que puedan también pues acercarles esta información y pues orientar para cuáles son los mecanismos y los servicios que puedan pues apoyarles. También mencionarles, quienes no lograron apuntar los datos del IOAM, aparecen en la guía, y la guía pues va a estar disponible en la página del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al igual que en las páginas de SICANDA, Asociación Civil. Y entonces ahí también pueden verificar los datos y pues tenerlos a la mano. También agradecer a quienes nos siguen en esta transmisión, a Daniel Itzel Ramírez, quienes nos saludan desde el área técnico-pedagógica
de educación inicial y preescolar, también a Carlos Emiliano Estrada, quienes pues felicitan y enaltecen este trabajo que se está presentando. También nos saludan por parte de Modesta Hernández López y también la licenciada Laura Martínez del área jurídica de educación inicial y preescolar, quienes están al pendiente porque pues son quienes están luego frente a este tipo de situaciones y pues atendiendo, orientando a las familias, ¿no? De igual forma, pues este es como un preámbulo para poder darle la palabra, la voz a la maestra Rosa Mayra Morales Castro, quien pues es docente y justo en una de las zonas donde pues la frecuencia, ¿no? Lamentablemente del trabajo infantil pues está presente, ¿no? Y pues adelante, maestra Rosa Mayra, desde el campo, ¿no? Desde ya las situaciones que enfrentan ya día a día como docente, pues platíquenos, maestra Rosa Mayra, cómo ve la guía y la utilidad que usted le encuentra a esta guía. Hola, buenos días de nuevo a todos. Para mí es un gusto, es un honor que me hayan tomado en cuenta como docente, a pesar de que hay una gran diversidad en todo el estado, y pues me siento muy honrada y representar a gran parte también de mis compañeros del diplomado que estuvimos juntos acá por Acatlán. En la presentación de esta guía para el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración y trabajo infantil. Aquí más que nada la importancia que tenemos los maestros y maestras, ¿sí? En aceptar, incluir a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones de migración o trabajo infantil en las actividades escolares. Para los maestros no es un tema nuevo, es un tema que día a día quizás lo vivimos en cada escuela, que tenemos estos problemas que se presentan, que llegan niños del país vecino, ¿sí? También tenemos niños aquí en nuestra región que emigran a otros estados al trabajo, ¿sí? Al corte de café, al corte de tomate. Entonces, y aquí en nuestra zona también el trabajo infantil se da mucho porque es el campo, tenemos la zafra, el corte de caña. Entonces, sufrimos las consecuencias los docentes, tenemos que buscar estrategias de cómo poder ayudar, porque tampoco los podemos dejar fuera dentro de la educación, que es un derecho por ley que tiene cada niño, cada niña y cada adolescente en las actividades escolares, ¿sí? Los maestros nos vemos en la necesidad de crear condiciones y espacios y tiempos que favorezcan su desarrollo social, emocional, intelectual y físico. Ese es uno de los aspectos que el docente tiene que ver dentro de la educación de cada niño, tiene que ver sus problemas que trae, las condiciones económicas en las que se encuentra y también, ¿por qué no?, de las familias, el tipo de familia que viene, ¿sí? Tenemos diversidad en cuanto en la escuela nos enfrentamos a todos esos problemas que el niño trae y lo tenemos que ayudar. Lo tenemos que ayudar porque yo soy una especie viviente de ese contexto, se podría decir. Yo fui una niña que cortó caña, ¿sí? Fui una niña que trabajaba en el campo, pero a pesar de, gracias a Dios, encontré, pues hasta el final del túnel, se podría decir, en quinto grado encontré a un profesor muy bueno que me ayudó en todo, me ayudó a superar todos esos porque yo me ausentaba. Entonces, yo me ausentaba por irme al corte de caña, por irme al corte de chile. Entonces, me ausentaba. También sufrí eso, todo lo que los niños ahora sufren, están en ese proceso, se podría decir, ¿no? Entonces, los docentes debemos desarrollar propuestas pedagógicas concentradas en este tipo de estudiantes que ayuden a incluir, pero sobre todo a preparar a esos niños para que sigan aprendiendo a pesar de las circunstancias familiares y económicas. Tenemos que sacar su potencial,
Tenemos que enseñarles a los niños que ellos pueden, quizás más allá de lo que ellos se imaginan, ¿sí? Gracias a Dios, como les comentaba, le debo mucho al maestro que me impulsó, ¿sí? Me impulsó a seguir adelante. Entonces, porque yo cuando salí de la primaria, yo decía que odiaba a mis maestros de primaria, no los quería, ¿sí? Entonces fue una experiencia que yo sentí que me faltó muchísimo. Entonces ahora que soy docente, entiendo y trato de darle a los niños lo mejor de mí, trato de que aprendan, ¿sí? Que ahora sí fijarme en todos los aspectos emocionales, físicos, socioeconómicos y ayudarlos en lo que más se pueda. Entonces, de esta manera es como los docentes estamos dentro de cada proceso de los alumnos en estado de migración, porque sí nos han llegado niños que vienen, como comentaban la licenciada, de otro país, vienen con doble nacionalidad, que también vienen hablando el inglés, ¿sí? Entonces tenemos que enfrentar a muchísimos retos los docentes, pero también tenemos que proponer que se reflexione y se atienda el rol de los padres de familia, de niñas, niños y adolescentes, para que a pesar de sus múltiples y limitadas circunstancias, se garantice el desarrollo educativo y se garantice el desarrollo educativo y personal de cada niña, niño y adolescente. Entonces, los maestros jugamos un papel muy importante dentro de este proceso, ¿sí? También propongo que cada escuela, director y cada docente pueda tener en sus manos esta guía, que es muy importante. Desde el momento que me la facilitaron, la leí, dije, qué padre, ¿no? Ahora tenemos algo con que poder, porque pues enfrentarlo o resolverlo, porque antes no teníamos esa facilidad, lo arreglábamos a como pudiera o como viniera, ¿sí? Entonces hablábamos con el papá, hablábamos con el niño, para que también no dejarlo fuera, porque los maestros nunca dejamos fuera a ningún niño dentro del contexto escolar. Al contrario, las ayudamos, ¿sí? A que el niño se adentre a lo que es el mundo de la educación. Entonces, y que el niño garantice también su aprendizaje. Entonces, mi propuesta va en eso, de que cada escuela cuente con esta guía, cada maestro, cada persona interesada en la educación se dé cuenta que hay personas que están trabajando, ¿sí? Para que los niños y niñas y adolescentes que se encuentren en esa situación, tanto de migración o trabajo infantil, puedan salir adelante. En el contexto en el que me encuentro, tenemos la problemática de migración, como les comentaba, ¿sí? Tenemos en mi escuela, no voy más allá, quizás en mi escuela todavía estoy docente, tengo 30 años de servicio. Entonces, tenemos este problema de migración. Los niños emigran a otros estados, se van por temporadas largas, regresan quizás a mediados del ciclo escolar y tenemos que buscar las estrategias necesarias para que el niño pueda estar dentro de, sí, tenemos que incluirlos, no excluirlos. Entonces, el docente juega un papel fundamental y sobre todo el apoyo moral también, ¿sí? Emocional que tenemos que darle al niño para que el niño se vuelva a integrar dentro de ese espacio educativo que les está brindando, pues para el niño quizás se va, regresa y otra vez vuelve a adaptarse, tiene que adaptarse a las condiciones que el niño se enfrenta, ¿no? Entonces, hemos pasado muchas cosas los docentes, de que hay familias que pues se van definitivamente al país vecino, ¿sí? Tardan allá, el niño estudia 2, 3 años o 4, 5, regresa, si el niño ya viene hablando inglés, pero tiene que incorporarse a una educación para que la termine, su educación preescolar, primaria o secundaria. Entonces, es muy difícil para el niño volver a adaptarse, pero aún así, el niño le damos la oportunidad de que estudie con su doble nacionalidad, que está estudiando y ya me presentan sus actas de nacimiento, ya ahora sí
Estados Unidos y de México, pero con su doble nacionalidad, que ya lo arreglaron los papás, ¿no? Pero son circunstancias que los maestros no podemos hacer nada en cuanto a que no se haga eso, pues se da y tenemos que buscar el remedio para que cada familia pueda tener ese apoyo. Entonces, ahora sí, la escuela juega un papel fundamental dentro de cada niño, cada niña. Si no le damos esa confianza, si no sacamos su potencial, los niños y niñas y adolescentes se quedarían sin apoyo, ¿sí? Así como mi experiencia que cuento personal, ¿sí? De que al principio yo no sentía el apoyo de ningún maestro, yo sentía que no habían hecho lo suficiente para mí, que yo sentía que me faltaba mucho, pero llegó un maestro, venía de fuera, llegó aquí a la comunidad, ¿sí? Entonces ese maestro me impulsó a creer en mí, ¿sí? Desde el momento en que él empezó a impulsarme a creer, fue algo pues para mí muy, muy bonito, ¿no? Porque me dio las herramientas necesarias para que yo siguiera adelante. Entonces, como les contaba, yo entiendo lo que es el trabajo infantil desde muchos puntos de vista, porque ahora sí trabajé en el corte de caña, fui una niña que cortó caña, fui una niña que trabajó, me iba yo en vacaciones, ya en la secundaria, en vacaciones me iba yo a trabajar a México, ¿sí? En lo que yo pudiera, porque yo era una niña, entonces para juntar para mis estudios, para mis libretas, mis uniformes, entonces todo el tiempo de niña fui forjando eso, ¿no? Entonces cuando se me dio la oportunidad de volver a trabajar, como docente, yo no quería ser maestro de primaria, yo quería ser de preescolar. Entonces, pero pues no se pudo y ya aprendí a amar. Dije, lo que no hicieron conmigo, lo voy a hacer con los niños que ahora tengo. Y desde hace 30 años, ¿sí? He sido una maestra que ha entendido la situación de los niños oaxaqueños, porque en esta tierra que estoy en Tustepet, que es mi cobija del Papalhuapan. Entonces, me siento bendecida y agradecida por todo lo que viví, porque gracias a eso forjé mi carrera, ¿sí? Le estoy dando a los niños, porque sigo en servicio, les estoy dando a los niños lo mejor y ahora sí, forjando su preparación para que cada niña, niño y adolescente tenga sus herramientas necesarias para salir adelante, ¿sí? Y me siento muy honrada en que se hayan fijado en mí para que yo expusiera este trabajo, esta guía que hoy están exponiendo, presentando. Entonces, los maestros no estamos fuera de este contexto, ¿sí? Estamos dentro de él porque somos los que vamos a ejecutar que el niño se sienta en confianza, se sienta en un ambiente familiar, ¿sí? Los maestros jugamos muchos roles dentro de la escuela, tenemos que ver si comió, si no comió, tenemos que ver cómo viene emocional, ¿sí? Cómo se siente, porque a veces el niño llega y se duerme en la banca, entonces tenemos que ver qué pasa con él, ¿sí? Entonces, así como son niños, que también tenemos niños de trabajo infantil que se van al trabajo del corte de caña en temporadas de zafra, hay ausencias. El maestro va a buscar las estrategias de cómo llegar a ese niño y cómo, ahora sí, que su aprendizaje sea pleno, que no se nos quede ese niño durante ese proceso, ayudarlo, ¿sí? Entonces, vivimos en el campo y nos enfrentamos a la migración, nos enfrentamos a la, ¿sí? Entonces, tenemos que enfrentarlo, hablarlo con los padres de ella, pero pues no podemos hacer nada en cuanto a la economía que se da también, porque pues cuando se termina el corte de caña, que es la zafra, emigran a otros estados, o si no, se van al país vecino, pero se da la migración, se da el trabajo infantil, y los maestros tenemos muchísimo que aportar en cuanto a ese tema. Esta guía para el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes, me pareció una herramienta fundamental
que cada escuela debe de tener para saber qué hacer, ¿sí? Entonces, para mí es un honor haber compartido mis experiencias y un granito de arena a lo que es la presentación de esta guía. Me siento muy honrada y muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues no, parte de su historia de vida, y pues que es una muestra, ¿no?, del contexto al que se enfrenta la niñez y la adolescencia, y también una muestra de lo que, pues, de las situaciones a las que, las situaciones que viven, pues, el personal docente y directivo pues, en Oaxaca, ¿no? Ya que Oaxaca es una de las entidades, pues también de tránsito, de origen y de destino de la población migrante, pero también con altos índices de trabajo infantil, ¿no? Y que, pues, estas palabras que usted nos comenta, pues, bueno, son muestra también del compromiso de docentes y directivos, pues, para garantizar el derecho a la educación. Y lo que esta guía busca justo es apoyar, ¿no?, y facilitar mayores herramientas, pues, para que ese trabajo que vienen realizando el personal docente y directivo en las escuelas de educación básica, pues, mejores y mayores resultados. Agradecemos, pues, bueno, aprovecho quienes nos están siguiendo, el maestro Jorge Montenegro, quien facilitó algunas sesiones del diplomado que usted menciona ahí en Acatlán, le envía un afectuoso saludo. También felicitan a los panelistas, quienes están por sus participaciones, y pues bueno, también nos comentan, ¿no?, que es una admirable labor y dedicación de cada uno de los servidores públicos para hacer posible esta guía, que bueno, esperamos que, como usted lo comenta, maestra, pues llegue a cada una de las escuelas y a cada uno de el personal directivo, docente y de apoyo a la educación que pues labora en las escuelas de educación básica, pero también a padres y madres de familia, ¿no?, que pues muchas de las veces pues buscan esa orientación con quienes pues conviven, y en este caso pues el contexto inmediato, el educativo, es donde solicitan luego a veces información para el tema del doble registro, por ejemplo, ¿no?, o el tema de pues alguna situación complicada como es el trabajo infantil o la violencia que se enfrenta luego al interior de las familias. Y pues bueno, con esto quisiera yo cederle la palabra a la licenciada de los derechos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Pues también qué podemos avanzar pues para atender, ¿no?, y garantizar el derecho, sobre todo aquí ponderando el derecho a la educación, pero pues todos los derechos, ¿no?, de la niñez y la adolescencia. Licenciada Rosalena. Muchas gracias, licenciado Sebastián Espina. Pues nuevamente, buen día a todas y todos, panelistas y personas que están viendo esta presentación a través del Facebook Live, y que espero que haya muchas maestras, muchos maestros precisamente atendiendo este llamado para que conozcan este importantísimo instrumento. Saludo con mucho pues reconocimiento a el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a las organizaciones de la sociedad civil, SICANDA, World Vision, SICANDA a través de su programa de Campos de Esperanza, y demás instituciones que hayan participado en la elaboración de esta guía, porque sin duda es una acción afirmativa para lograr la accesibilidad al derecho a la educación de un sector tan vulnerable de niñas y niños y adolescentes como lo son los niños en condiciones de trabajo infantil o niños en condición de migración.
Y bueno, para abordar el tema que me pidieron platicar hoy, que es precisamente sobre las garantías del derecho a la educación en estos contextos de migración y trabajo infantil, pues me va a permitir un poquito señalar o decir de manera general qué son las garantías en el contexto, en el ámbito de los derechos humanos. Porque hay una diferencia entre lo que son las garantías de los propios derechos humanos y muchas veces estos términos se llegan a confundir. Entonces es muy importante separar lo que son los derechos humanos, que son las prerrogativas reconocidas en los instrumentos internacionales, en nuestra Constitución, de los derechos mínimos para las personas, para que puedan desarrollarse con su personalidad y tener acceso a una vida libre de todas violencias y, en fin, todos los derechos humanos que conocemos. Entonces, las garantías en este contexto de los derechos humanos, pues son los medios de control instaurados para asegurar el respeto efectivo de los derechos humanos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, pues son derechos humanos y por lo tanto deben contar con mecanismos que los hagan posibles, que los hagan efectivos para que los niños realmente puedan vivir estos y otros derechos humanos como el derecho al interés superior del niño, que también está reconocido y está sustantivamente bien señalado en los instrumentos legales, pero que a la hora de verlos en la realidad, pues se dificulta esa situación y entonces las garantías justo son pues los medios de control que se instauran para poder hacer efectivo el respeto a los derechos humanos como el de la educación. La existencia de leyes específicas que reconozcan los derechos humanos y regulen lo necesario para que se puedan vivir estos derechos, así como la existencia de instituciones públicas ante quienes se puedan hacer exigibles estos derechos, son sin duda garantías y medios que el Estado adopta o debe adoptar para hacer que los derechos humanos pues sean una realidad, ¿no? Entonces, las leyes que muy atinadamente citan la guía que hoy se presenta, cuando tengan oportunidad de leerla y revisarla, pues van a observar todo un marco normativo que la sustenta, que sustenta cada acción y cada paso que orientan a los maestros y personas que entran en contacto con niños en esta situación de vulnerabilidad y que forman parte estas leyes de estas garantías, ¿no? Las garantías también podemos decir que son los mecanismos que permiten la defensa y protección de los derechos humanos a través de dos tipos de acciones, podríamos decir, las acciones que son jurisdiccionales y las acciones no jurisdiccionales, ¿no? Las acciones jurisdiccionales tienen como finalidad la sanción de la violación de derechos humanos, ¿no? Incluyen también la reparación integral de los daños causados y el ejemplo más típico que podemos mencionar en México de este medio de defensa o de esta garantía de defensa de derechos humanos, pues es el juicio de amparo, ¿no? Cuando a un niño no se le permite, una autoridad no le permite el acceso a este derecho, pues se podría interponer por la vía jurisdiccional una demanda de amparo para que haya una sentencia de un juez que restituya el derecho de este niño a la educación, ¿no? Y las acciones no jurisdiccionales como garantías de derechos humanos, pues tienden más que a sancionar o a emitir una sentencia, porque no son competentes para eso, pero sí estas acciones que existen y que prevé la normativa en materia de derechos humanos, pues tienden a prevenir, fomentar o incluso resolver pacíficamente pues probables violaciones a derechos humanos y también a la reparación del daño causado por ellas, ¿no? En este contexto general de lo que son las garantías para la protección de los derechos humanos y en particular el derecho a la educación, pues tenemos, voy a citar de manera general algunas leyes que forman esta garantía de derechos que contienen, conocen el derecho a la educación, y tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus artículos 3, 3 y 4, la Convención sobre los Derechos del Niño, que específicamente en su artículo 32
señala el derecho a la protección a los niños que viven en una situación de explotación. El trabajo infantil, digamos, es una forma de violencia, de violación a los derechos humanos de los niños, ¿no? El convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos habla sobre las peores formas de trabajo infantil, como hay niños que incluso están trabajando en condiciones peligrosas que atentan contra su integridad física o su salud. Tenemos también al convenio 138 también de la Organización Internacional del Trabajo, instrumentos todos estos que México ha ratificado y que forman parte de nuestro sistema jurídico también. Este convenio 138 que nos habla sobre la edad mínima para el empleo de personas menores de 18 años, ¿no? Oscilan entre los 15 y los 18, siempre y cuando no sean trabajos peligrosos o que pongan en riesgo su sano desarrollo de los niños, ¿no? También tenemos a la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 2 pues nos define qué es un trabajo decente, ¿no? ¿Qué actividades pueden ser realizables por las personas y que no atenten contra su dignidad humana, ¿no? La Ley General, por supuesto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es otro mecanismo, más bien es otra garantía del Estado mexicano, en donde se reconocen ciertamente derechos sustantivos de niñas, derechos humanos sustantivos de niñas, niños y adolescentes, que están en la Convención también sobre los derechos del niño, pero que además esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pues nos dota al Estado, a los ciudadanos, a las personas, a las instituciones mismas del Estado, de mecanismos de protección específicos que garanticen el acceso de niñas, niños y adolescentes a sus diversos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esta ley pues contiene ahí, prescribe la existencia de los sistemas integrales de protección, los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes, la existencia de procuradurías de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que son instancias que permiten, que son los lugares a donde hay que tocar y donde hay que verificar que se emitan o políticas públicas o se reaccione ante una probable violación de derechos de niñas, niños y adolescentes. Son pues estas garantías de acceso también a los derechos humanos de los niños. También en este tema del derecho a la educación, pues otra ley que también forma parte de este marco jurídico de protección o de garantía de derechos humanos, tenemos a la Ley General de Educación y a la Ley de Educación Pública del Estado de Oaxaca, ¿no? Que también por ejemplo, la Ley General de Educación habla de las condiciones de validación de estudios, cambian de escuelas, ¿no? Y bueno, también comentar que estos medios para garantizar el acceso de niñas, niños y adolescentes a sus derechos fundamentales, me refería hace un momento al sistema integral, al sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y por supuesto también incluso ahí estamos nosotros como organismo público autónomo de defensa y protección de derechos humanos como parte de estas garantías de acceso a los derechos humanos de la niñez. Los sistemas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes pues son las instancias que están encargadas de establecer instrumentos, políticas públicas, acciones de protección a derechos de niñas, niños y adolescentes. Es un mecanismo en el cual concurren pues la federación, los estados, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para generar estos programas, también generar sistemas de información que permitan hacer política pública para el restablecimiento o garantizar los derechos de la niñez. Cada sistema, los sistemas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes no debemos confundirlos con pensar que son una oficina a donde podemos ir a tocar al sistema. Los sistemas los integran diversas autoridades que se tienen que sentar en mesas de trabajo en donde planteen las problemáticas que tienen y cómo poder resolver de manera integral y conjunta pues estas problemáticas, generando así pues programas o políticas para resolver estos asuntos.
que involucran a la violación de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero cada sistema, hay un sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes, hay un sistema local de protección integral de niñas, niños y adolescentes. En Oaxaca tenemos un sistema local de protección y también deben existir los sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Y todos estos sistemas deben contar con una secretaría ejecutiva, que es, digamos, el ente que coordina a todas las instituciones públicas para que se generen estas acciones o estas políticas que permiten el acceso pleno a niñas, niños y adolescentes a sus derechos fundamentales, ¿no? Desafortunadamente, una cifra que hay que decir es que contamos actualmente con muy pocos sistemas municipales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se requiere de la voluntad política también de las instancias municipales para que se generen estos espacios de discusión y de acción para la procuración de los derechos de la niñez. Ahora hablaré sobre las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que este es un órgano desconcentrado del sistema DIF estatal. Me voy a referir específicamente a la Procuraduría del Estado de Oaxaca, que tiene por objeto la eficacia, protección y restitución de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. La PRODENAO, como se le conoce por sus siglas, tiene diversas facultades y obligaciones que en este contexto de niñas y niños en situación de migración o de trabajo infantil, pues voy a mencionar algunas de sus múltiples y muchísimas, de verdad, facultades que tiene este órgano desconcentrado, que son, por ejemplo, procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes sobre la base del interés superior del niño. También estas procuradurías deben brindar atención psicológica, atención médica, lo que requiera el niño para pues pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Estas procuradurías deben, en contextos como de trabajo infantil y de migración, realizar un diagnóstico, revisar la situación que tienen los niños atendiendo al principio de interés superior, que es un derecho de los niños, y verificar no solamente si se está violando a lo mejor el derecho a la educación, sino al violarse este derecho, se violan al mismo tiempo otros derechos humanos. Entonces, bajo el principio de interés superior, estas procuradurías deben hacer un análisis de contexto incluso en el que están los niños para poder, a su vez, pedirle a las instancias públicas, a las instituciones públicas, las acciones necesarias para que estos niños dejen de estar en esa condición de violación a sus derechos. Entonces, esta actividad que hacen las procuradurías es sumamente importante para la restitución de los derechos humanos de niñas y niños. Otra de sus facultades que tiene esta Procuraduría es dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución de sus derechos humanos. Aquí, pues, desafortunadamente tenemos poco tiempo, pero hay términos técnicos como lo son las medidas de protección, que son acciones muy inmediatas que puede emitir tanto la Procuraduría o incluso el Ministerio Público, unas medidas urgentes, especiales de aplicación para proteger a un niño que, por ejemplo, puede estar en una condición de trabajo inmoral, ¿no? La explotación infantil de niños en actividades de comercio sexual, por ejemplo, y que estas procuraduras tienen esa facultad y esa competencia de poder emitir o gestionar estas medidas de protección para los niños, ¿no? Aquí ya planteaba también procuradurías municipales. Aquí está una Procuraduría Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, pero también debe haber en los municipios una Procuraduría Municipal que tenga más cercanía y más acceso a los niños que están en su territorio bajo condiciones de vulneración a sus derechos. Entonces, en el Estado contamos con menos de 50 procuradurías municipales, y también aquí que el espacio sirva para hacer un llamado pues a la voluntad política y de información de las autoridades municipales para que también puedan ir estableciendo estos mecanismos y estos medios para garantizar los derechos fundamentales, ¿no?
Y bueno, ahora pues también hablar de lo que hacemos nosotros, de quiénes somos nosotros. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es un organismo autónomo que tiene por objeto la defensa, protección, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Y por supuesto que también podemos tener incidencia y repercutir en esta problemática que presentan niños que están en tan alta vulnerabilidad como son los niños que están en situación de trabajo infantil o de migración. La Defensoría de los Derechos Humanos también tiene como objetivo la prevención, atención y erradicación de la discriminación por la violencia que sufren las personas, por ejemplo, por su condición de ser migrantes o de ser menores de edad de 18 años, ¿no? Este organismo al cual pertenecemos, pertenezco yo, pues cuenta con mecanismos también muy específicos para la protección de derechos humanos que se puedan estar violando, como lo son pues el inicio de expedientes de investigación por una queja en donde se nos señale que una autoridad determinada no está permitiendo, por ejemplo, el derecho a la educación de un niño, ¿no? Entonces la Defensoría puede iniciar esta investigación y cuenta con algunas herramientas que le permiten de manera inmediata pues procurar su protección de estos derechos, ¿no? Que son la emisión o la solicitud de adopción de medidas cautelares o medidas preventivas que las autoridades deben asumir para evitar una violación a los derechos humanos. Por ejemplo, si a nosotros llega una queja que en una escuela no le están dando acceso a un niño porque es migrante y no lleva un acta de nacimiento o no tiene el certificado que acredite sus estudios, y que es una escuela estatal, que es una escuela del IEPO, por ejemplo, y nos llega esa queja a nosotros podemos actuar solicitando un informe a la autoridad y de entrada pidiéndole que adopte como medida cautelar que no suspenda ni limite el acceso a la educación a un niño, aun cuando no tenga esos documentos que muchas veces los maestros los piden porque así están en sus reglamentos, en sus determinaciones administrativas, pero que no deben ser un impedimento, absolutamente no, para que un niño pueda vivir el derecho a la educación, ¿no? Más, insisto, en niños que tienen estas condiciones de altísima vulnerabilidad y que deben contar con acciones positivas o, digamos, un trato desigual al resto de niños, porque estos niños requieren de más apoyo para que puedan estar en una situación de igualdad sustantiva, ¿no? De igualdad real, porque a lo mejor dice un maestro, no, pues que yo les doy el trato igual a todos los niños por el derecho a la igualdad, y entonces aquí me presentan todos sus documentos, todos pagan su cuota de inscripción, y no, en el caso de niños y niñas que presenten alguna vulnerabilidad especial, como es incluso también niños que puedan tener alguna discapacidad, pues no, tenemos que tener acciones afirmativas que nos permitan que estos niños puedan ser incluidos a la educación de manera, en condiciones de igualdad sustantiva, al igual que otros niños, ¿no? Bueno, entonces la Defensoría de los Derechos Humanos sí puede también intervenir cuando se trate de violaciones probables que cometen autoridades del orden estatal, ¿no? Y pedir la acción de otras instancias, incluso de pedir la colaboración o el acercamiento de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que revisen la situación de violaciones de derechos humanos en que se encuentra un niño o un grupo de niños de los cuales nosotros tengamos conocimiento que se le pueden estar violando sus derechos fundamentales, ¿no? Y nada más como para comentar algunas cifras de las que tiene la Defensoría de los Derechos Humanos en atención a estos temas de la educación, pues en el periodo que comprende del 1 de enero del 2020 al 31 de enero de este 2021, recibimos pues un total de 64 quejas, y de las cuales 56 quejas fueron en contra de autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, siendo seguidas del centro, de los centros de bachillerato tecnológico industrial, los COBAOs, de los cuales también hemos tenido quejas, siendo una de las violaciones más aquí demandadas como violadas por autoridades estatales, la obstaculización negativa o restricción del derecho a la educación. Otra de las causas por las cuales también hemos recibido algunas de estas quejas, pues es la insuficiente disponibilidad de los servicios educativos, y cualquier otra forma de discriminación que niegue o restrinja o obstaculice el derecho a la educación.
También hemos recibido quejas en este contexto educativo por falta o deficiencia en la fundamentación o motivación de los actos de autoridad. Hay veces que autoridades pueden decir, no, pues yo no intervengo en este asunto por interés superior del niño, pero la autoridad no explica por qué esa decisión que está tomando realmente está afectando a un niño. No hay una fundamentación real del por qué una autoridad está tomando esas decisiones y por lo tanto se constituye ahí una violación a esta falta de fundación y motivación de los actos de autoridad. Por interferencias arbitrarias relacionadas con la aceptabilidad de la educación. Tenemos 4 quejas por esa violación específica, y tenemos otras 4 por interferencias arbitrarias e insuficiencia o negligencia en la calidad de la educación. Entonces, esto como para tener un panorama del trabajo que desarrolla aquí la Defensoría y que por supuesto también pues constituye un mecanismo, un medio para lograr que los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes pues sean una realidad, ¿no? También dejo por ahí el contacto de nuestro organismo. Los teléfonos son el 951 50 30220, 50 30215, y bueno, si gustan después también los podemos proporcionar ahorita en un mensaje para que queden ahí señalados. El correo electrónico de la Defensoría Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes a la que pertenezco, pues es dhatensionnna@hotmail.com. Pues muchas gracias por su atención y felicidades de verdad por esta gran acción que estoy segura va a incidir muchísimo en orientar a los maestros, porque ya tuve oportunidad de leerla y cuenta con los elementos suficientes para poder garantizar o procurar el derecho a la educación de las niñas y los niños. Muy amables por su atención. Gracias. Muchas gracias, licenciada Rosalena. Sin duda alguna son mecanismos que usted nos comenta, pues para poder promover, ¿no?, la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en Oaxaca. Pues bueno, como bien lo comentaba, el tiempo nos está llevando, entonces le pediría a la maestra Bárbara Lascano, por favor, que ahora sí llegó el momento, ¿no?, de podamos observar la guía y pues que nos haga referencia de la guía que presentamos el día de hoy. Adelante, por favor, Bárbara. Muchísimas gracias, Sebastián, y muchísimas gracias a las colegas que han estado en este panel, y particularmente un agradecimiento y un saludo al equipo de Campos de Esperanza, a las y los facilitadores y a Carlos Camacho del equipo de Sicanda que han estado detrás de generar este material, y también a los colegas del IEPO y de World Vision. Pues me toca un poco platicarles qué es esta guía y qué van a encontrar aquí. Entonces, ya nos han hablado bastante como de la problemática que enfrentan niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de migración o que son parte de familias jornaleras migrantes cuando están tratando de continuar su educación en las diferentes instituciones públicas, ¿no?, o privadas. Y nos han hablado también, pues, de cuáles son algunas de las instituciones a las que podamos acercarnos cuando identificamos un problema, ya sea como madres o padres o como parte del equipo docente, ¿no? En particular pues en particular a los institutos ya sea del IEPO o de Derechos Humanos aquí en el Estado. Y yo les voy a platicar de esta guía, y lo que van a encontrar ahí es un material que es bastante útil no solo para personal docente, sino pienso yo que también para madres y padres y para personas como nosotras de organizaciones civiles que a veces estamos cerca de estos procesos. Y lo primero que les quiero contar es que este material surge precisamente de pues comentarios que nos hacían docentes que estaban colaborando en el programa de Campos de Esperanza sobre situaciones que ellos identificaban en la cuenca, ¿no? Y en particular esta situación del doble registro que se da cuando niños y niñas o adolescentes que nacieron en Estados Unidos y por tanto tienen la nacionalidad estadounidense, regresan a México y buscan continuar aquí su proceso educativo, y una de las situaciones que pasa muy comúnmente es que les piden que saquen un acta de nacimiento mexicana, ¿no? Y esto, en vez de realmente apoyar el proceso, pues genera un problema de doble registro, ¿no?
Entonces la guía pues aborda este tipo de problemas como ya muy prácticos a lo que se enfrentan las familias o el personal docente o administrativo de los planteles escolares y les brinda pues las ideas o las maneras en las que pueden dar solución, ¿no? Y lo primero que les diría es que el paso número 1 para cualquiera de estas situaciones, como ya se mencionaba por ahí, es brindar el servicio educativo. Es decir, no hay ninguna situación administrativa, de papeles, de certificaciones, etcétera, que puedan justificar el que un niño, niña o adolescente no pueda continuar de manera inmediata, eficaz y adecuada su educación en los planteles. Y esto tiene que ver pues con entender que estos son problemas del mundo adulto, ¿no? Es decir, nosotras y nosotros somos quienes necesitamos pues las boletas y los certificados y los papeles que necesitamos en las escuelas para dar de alta a los niños y niñas y para dar un seguimiento a su proceso educativo, pero tenemos que poner en el centro de estos procesos a los niñas, niñas y adolescentes, y eso quiere decir que teniendo en cuenta su interés superior, lo primero que hay que hacer es brindar el servicio educativo, ¿no? Siempre que nos encontremos en alguna de estas situaciones. La guía, como están mostrando por ahí, pues aborda un poco la situación de la educación básica de niños, niñas y adolescentes en Oaxaca, el marco jurídico, cuestiones como el derecho a la identidad y el fenómeno migratorio que enfrentamos en el Estado, y aborda 5 procedimientos específicos para las situaciones más comunes, ¿no?, que se enfrentan. Los voy a mencionar rápidamente. Entre ellos están, pues, qué hacer para atender a niños, niñas y adolescentes que solicitan el ingreso a su escuela en contextos de migración o trabajo infantil. Es decir, qué papeles necesitan, qué pasa si no tienen estos papeles y a dónde acercarnos para solucionar alguna situación que puedan tener. El segundo procedimiento es qué hacer si solicitan su ingreso a la primaria y no cuentan con documentos de identidad o académicos de nivel preescolar. Esto porque en México, pues recordamos que la educación básica obligatoria pues incluye preescolar, primaria y secundaria. Entonces, ¿qué pasa si queremos inscribir a un niño a la primaria y no se cuenta con los documentos pues como del nivel anterior o bien con documentos de identidad? También se aborda qué hacer si un niño o niña terminó su primaria en el extranjero y solicita su ingreso a nivel secundaria, por ejemplo, ¿no? Y qué hacer si un niño, niña o adolescente solicita su ingreso a primaria o secundaria en Oaxaca y tiene la doble nacionalidad, que muchas veces genera estas situaciones que les mencionaba al principio, que es muy común, que es una situación de doble registro, es decir, que les pidan sacar el acta de nacimiento mexicana, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es reconocer pues la doble nacionalidad de los niños y niñas, y es suficiente con apostillar el acta de nacimiento original de Estados Unidos, ¿no? Y por último, es qué hacer si detectamos a una niña, niño o adolescente en situación de trabajo infantil. Y aquí quisiera hacer una aclaración o un punto importante, ¿no? Lo primero es decir que no todo es trabajo infantil. Es decir, cuando un niño o niña o adolescente participa, por ejemplo, en un negocio familiar o asume ciertas labores de cuidado dentro del hogar, o acompaña a mamá y papá a algunas actividades o a su cuidador o cuidadora, no necesariamente esto significa que está en una situación de trabajo infantil. ¿Cuándo se considera que está en una situación de trabajo infantil? Cuando estas actividades empiezan a interrumpir sus procesos de desarrollo o sus procesos educativos o les ponen en situaciones de riesgo, ¿no? Y hacer esta distinción es bien importante, principalmente en contextos como en el de Oaxaca, donde este proceso de intercambio entre la niñez y las personas adultas muchas veces es parte no solo de su proceso formativo, sino de la transmisión de la cultura, ¿no? Y de las tradiciones y de los saberes dentro de los hogares, de las tradiciones agrícolas, ¿no?, de las comunidades. Es decir, no todas estas actividades que el niño o niña realiza, que a veces necesariamente constituyen trabajo infantil. Principalmente en el marco de esta guía estamos pensando en situaciones que les pueden poner en situación de riesgo, o bien que están interrumpiendo sus procesos educativos, o que les generan cargas o jornadas que les impiden, pues, por ejemplo, el derecho a la recreación y el ejercicio de otros derechos que tienen como niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Qué hacer como docentes o como pues, comunidad escolar cuando nos encontramos a un niño, niña o adolescente en una situación de trabajo infantil?
La guía nos va a dar algunas pautas. La primera, como por ejemplo comentaba ya la maestra Rosa, es ese interés por parte de los docentes de reconocer la importancia de apostarle a que niños y niñas pueden continuar su proceso educativo y que es bien importante que tengan a una persona de confianza dentro de los planteles, ¿no? Ella nos compartía su experiencia muy personal y realmente la diferencia que hizo en su vida el que un docente de su escuela pudiera haberle apostado a identificar que se encontraba en una situación de vulnerabilidad particular y que le acompañara en este proceso educativo. Y ahora pues ella pues nos llena como de mucha inspiración pensar que también está reconociendo esa parte de su propio proceso y brindando ese apoyo a sus propias estudiantes, ¿no? Entonces, lo primero es pues acercarse a las familias, identificar cuál es la situación que está pasando y tratar de dialogar con ellos y ver cómo podemos asegurar que los escolares continúen sus procesos educativos. Y también pues si no reconocer que existen pues instituciones estatales a las que nos podemos acercar, ya sea el CIPINA o la Procuraduría Especializada Estatal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o bien pues buscar también el apoyo de nuestras autoridades comunitarias, por ejemplo, ¿no? Es decir, poner siempre al centro de estos procesos la importancia de que un niño, niña o adolescente continúe su proceso educativo, así sea un proceso un poco diferente al que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Porque pues los niños, niñas migrantes o que acompañan a sus familias en estos movimientos entre distintos territorios, pues muchas veces no completan en un solo lugar un año escolar o cursan algunos meses en un lugar y luego en otro. Entonces, asegurar esta portabilidad y esta continuidad del proceso educativo es fundamental. La guía también les va a brindar pues, los datos de las personas y las instituciones a las que pueden contactar en cada uno de los casos, ¿no? Cuestiones como, pues, más, para que identifiquen más pautas como de la equivalencia entre los grados escolares, que a veces son distintos y entonces es confuso, sobre todo entre Estados Unidos y México. En fin, varias otras ideas sobre cómo abordar estas problemáticas y pues también reconocer que es un documento que pues se va a ir modificando, va a haber cambios que a lo mejor no todas las situaciones están contenidas en la guía, pero sí que nos brinda por lo menos algunas ideas de cuáles son las instituciones a las que nos podamos acercar en caso de duda y sobre todo partir del derecho de niños y niñas, que el primer paso siempre va a ser brindar el servicio educativo. Cómo se resuelva después la cuestión de la identidad, la cuestión de las equivalencias, que si tienen los papeles o no, eso ya nos toca como adultos pues abordar esas problemáticas, más bien reconocer primero los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Dónde pueden encontrar esta guía? En la página de Cicanda, es www.cicanda.org, también va a estar disponible en las páginas del IEPO y de World Vision, y pues cualquier duda o cuestiones que quisieran compartirnos, pues también estamos en redes sociales y pueden contactar al personal de Campus de Esperanza para compartir más retroalimentación o otras ideas que puedan surgir a partir de revisar este documento. Entonces, muchas gracias a todo el equipo que le generó y pues muchas felicitaciones a los docentes y a las docentes como la maestra Rosa, que pues todos los días están continuando sus labores pues en el territorio, ¿no? Y buscando acompañar a las y los pequeños niños, niñas o adolescentes en sus procesos educativos, incluso en contextos y situaciones tan difíciles como puede ser pues todo lo que rodea a situaciones de vulnerabilidad muy específicas que puedan presentar dentro de sus planteles, ¿no? Entonces reconocemos la importancia de su labor, agradecemos que estén comprometidos con continuar con estos procesos educativos y pues nosotras siempre también abiertas a generar estos espacios de diálogo y escucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Agradecemos mucho esta explicación muy concreta que da de la guía. También comentarles que próximamente se van a abrir 2 espacios para facilitar el acceso a esta guía y también un proceso de diálogo y pues capacitación tanto a personal del servicio público de gobierno del estado y personal educativo que labora en escuelas de educación básica. Más adelante, en próximas fechas, en el corto plazo, estamos hablando del mes de marzo, les vamos a hacer llegar la invitación a instituciones y una convocatoria para el personal de educación básica, pues para que participen
en estos espacios y pues puedan podamos nosotros acercar esta guía, ¿no? Que fue constituida principalmente por el equipo de Campos de Esperanza, de ustedes y Canda, de aquí de Dirección para la Atención de los Derechos Humanos, pero con las importantes colaboraciones del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante y del Registro Civil y también de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Es cierto que va a llevar bastante tiempo, logística, conseguir a las personas y luego incorporarlas. Y además, algo que me quedé personalmente que está haciendo comentarios es que no todo el mundo tiene entrenamiento para investigar y no es cualquier cosa. Nos están siguiendo en la transmisión, recordarles que pues nos puedan apoyar difundiendo, ¿no?, esta presentación y la misma guía a todas las personas que consideren que pues les puede hacer de ayuda y de apoyo esta información, ¿no? Y que también en el canal de YouTube del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pues va a estar disponible esta presentación ya, al igual que otras presentaciones que se han hecho, y pues para que puedan ustedes pues darle seguimiento, ¿no? Agradecemos a las personas, a las personalidades que nos acompañaron el día de hoy, a la maestra Mayra, a la licenciada Rosalena, a la licenciada Aida Ruiz, también a la licenciada Marlene, que pues bueno, nos estuvieron acompañando y las actividades que vienen realizando cada una de las áreas, ¿no? Y dentro de los contextos en los que nos desenvolvemos cada uno de nosotros y nosotras. Pues sí, bueno, también me permitiría agradecer a mi compañera Gabriela Trejo, a mi compañero Carlos Camacho, a mi compañero Carlos Iván, quienes estuvimos pues talacheando un poco para que se pudiera conformar lo que ustedes ya ven como resultado en la guía, y que pues sin su insistencia, sin su compromiso no hubiera sido posible. Y pues agradecemos también mucho a la dirección, a todo el equipo de la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos, pues también su apoyo y colaboración. Y sin más que decir, pues agradecemos mucho su participación de nueva cuenta en compromiso, y que pues podamos dar pues difusión a esta guía, que va a estar disponible, como ya lo comentaban, y solo quiero reiterarlo, tanto en las páginas de SICANDA, en la Asociación Civil, como en la página oficial del Instituto Estatal de Educación Pública, y seguramente, bueno, haríamos la petición también a la licenciada Aida que pudiéramos contar con ese apoyo de que esta guía pues también se encuentre disponible en el sitio web del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, y que pues podamos hacerlo de la mejor forma y ampliarlo, ¿no? O sea, que llegue a todas las personas que posiblemente ocupen y necesiten la información. Bueno, pues agradecemos mucho y nos despedimos de esta transmisión, no sin antes mencionar si alguien quisiera dar algún mensaje de despedida brevemente para pues ya cerrar nuestra transmisión. Licenciada Aida, no sé si gusta usted dar algún mensaje de despedida brevemente. Pues felicitar a cada uno de los ponentes, felicitar a Marlene Aldeco por el trabajo que está haciendo a favor de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Y pues con muchísimo gusto vamos a subir la guía a nuestra página web para que las personas que requieran de esta guía pues la puedan consultar también. Y pues con mucho gusto, Bárbara, si conoces a personas que tienen problemas con la doble nacionalidad, que los mandes con nosotros para poderles proporcionar la doble nacionalidad gratuita, ya que se tiene que inscribir en el libro del registro civil para que puedan tener la doble nacionalidad. Con mucho gusto lo hacemos. Ya les di hace un momento los números de teléfono del instituto,
y por supuesto que con mucho gusto vamos a seguir participando con ustedes, porque para nosotros es muy importante trabajar a favor de las niñas, niños y adolescentes. Felicito a cada uno de ustedes por este gran esfuerzo y pues muchas gracias y estoy a la orden. Muchas gracias, licenciada. No sé si la licenciada Marlene, la licenciada Rosalena o la maestra Mayra quisieran también dar un último mensaje breve. Adelante, si no, ¿nos animan? Bueno, pues reiterarles el agradecimiento a esta transmisión y pues con esto cerramos. Muchas gracias por su acompañamiento. Hasta luego.